La mayoría de las interacciones humanas no colapsan por falta de recursos, sino por desbordes emocionales mal ubicados. Una reacción aparece antes de que el cálculo se complete. El sistema registra eso primero. No es porque las personas sientan demasiado, sino porque sienten en momentos visibles. La visibilidad transforma la emoción en señal. La señal se vuelve explotable. En cualquier estructura social, lo primero que se mide no es la intención, sino la estabilidad. La emoción abierta altera esa lectura. Lo inestable pierde prioridad. La emoción no falla por existir. Falla cuando deja rastro. El rastro activa respuestas ajenas. Muchos interpretan la expresión emocional como autenticidad. El sistema la interpreta como fuga de control. Las lecturas no coinciden. No es que la frialdad genere poder, es que la previsibilidad reduce el costo de gestión. El sistema favorece lo que cuesta menos mantener. Una emoción no procesada no es un problema interno, es una variable pública, y toda variable pública entra en juego. En grupos humanos, lo que se puede anticipar se puede rodear. Lo que se puede rodear se puede dirigir. La emoción expuesta acelera ese proceso. Se cree que mostrar sensibilidad genera conexión. En estructuras jerárquicas genera marcaje. El marcaje precede al uso. La mayoría no nota cuándo deja de ser interlocutor y pasa a ser recurso. El cambio ocurre sin anuncio. Solo cambia el trato. No es que alguien quiera dañar. Es que el sistema optimiza. Y optimizar implica usar lo disponible. La emoción intensa reduce el rango de opciones visibles. El comportamiento se vuelve más estrecho. Eso simplifica la intervención externa. En términos de poder, lo estrecho es manejable. Lo manejable es preferido. No hay moral en esa elección. Maquiavelo, en su lectura del orden social, no hablaba de maldad, sino de función. La emoción era una grieta operativa. Una grieta siempre se aprovecha. Caso: una sala de reuniones. Una persona eleva la voz, acelera el gesto, muestra frustración. El contenido pierde peso frente al estado. La reacción no es rechazo, es reubicación. La intervención se dirige al portador del desborde, no al argumento. A partir de ahí, el grupo no discute ideas, gestiona a la persona. El foco ya se movió. El problema no es el desacuerdo, sino quién queda expuesto cuando el equilibrio se rompe. No es que la calma convenza más, es que no genera ruido de fondo. El ruido siempre se filtra primero. Una emoción visible acorta la distancia entre estímulo y respuesta. Eso elimina capas de protección. El sistema actúa sin fricción. Muchos confunden sinceridad con transparencia. La transparencia no siempre protege. A veces ilumina demasiado. La emoción abierta produce asimetría informativa. Uno muestra más que los demás. La balanza se inclina sin movimiento aparente. En negociaciones, lo que se revela antes de tiempo pierde valor. La emoción es una revelación no solicitada y rara vez reversible. Caso: negociación salarial. Una parte muestra ansiedad, urgencia, cansancio acumulado. La otra ajusta el marco sin modificar el discurso. No se ofrece menos por crueldad. Se ofrece menos porque el margen ya fue entregado. El resto es forma. Aquí no importa la justicia del número, sino quién quedó sin margen cuando la conversación avanzó. La emoción acelera acuerdos desiguales. Reduce la duración del conflicto. El sistema prefiere eso. En dinámicas sociales amplias, la emoción colectiva cumple una función similar. Se activa, se canaliza, se disuelve. Rara vez decide. La indignación masiva crea presión. La presión genera respuestas simbólicas. La estructura profunda permanece. No es que el sistema ignore el malestar, lo usa como válvula. Luego sigue. La emoción canalizada sirve para descargar sin redistribuir. Produce movimiento sin desplazamiento real. Ese es su valor. Muchos creen que el miedo paraliza. En realidad, ordena. Define límites sin necesidad de enunciarlos. El miedo compartido sincroniza conductas, reduce desviaciones,
facilita el control por señal. Maquiavelo observó que el temor estable es más útil que la lealtad volátil. No por dureza, sino por previsibilidad. La previsibilidad sostiene posiciones. La emoción intensa tiende a absolutizar. Todo se vuelve urgente. Eso elimina matices. Sin matices, la respuesta se vuelve binaria. El sistema opera mejor en binarios. Decidir cuesta menos. Caso: relación afectiva. Una parte expone celos, inseguridad, dependencia emocional. La otra ajusta distancia sin declararla. No hay ruptura inmediata. Hay reconfiguración silenciosa. El poder cambia de lugar. La emoción no provoca el cambio, lo hace visible. Eso es suficiente. Aquí el problema no es el amor, sino quién queda condicionado cuando la emoción toma la escena. La dependencia emocional crea deuda implícita. La deuda rara vez se cobra de frente, se acumula. En grupos sociales, quien reacciona primero pierde posición observadora. Pasa a ser objeto de lectura. Eso modifica el trato. No se trata de fortaleza moral. Se trata de control de señales. Las señales definen trayectoria. La emoción contenida no desaparece. Se desplaza, pero no informa al entorno. El entorno actúa con lo que ve, no con lo que se siente internamente. Esa diferencia define resultados. Una emoción visible invita a la intervención. Una emoción opaca obliga a la cautela. La cautela protege posiciones. Se suele pensar que callar es perder. En sistemas de poder, callar pospone. Posponer es una forma de control. La emoción, cuando se muestra, fija un marco. El marco condiciona lo que sigue. Cambiarlo luego cuesta más. El sistema no castiga la emoción, la clasifica y actúa en consecuencia. No hay conspiración en esto. Hay economía de atención y energía. La emoción abierta consume ambas. Maquiavelo aparece aquí como marco interpretativo, no como receta. Su lectura sugiere que el orden se mantiene gestionando percepciones. La emoción es una percepción fuerte. Quien controla su emisión controla parte del campo. Quien no, queda expuesto al ajuste externo. Eso no requiere intención ajena. La mayoría de las personas no pierde oportunidades por incompetencia. Las pierde por señales mal ubicadas. Las señales viajan más rápido que los argumentos. El sistema no escucha primero, observa. Y lo observado define el trato posterior. Cuando la emoción ocupa el centro, el contenido se vuelve secundario. Eso no se revierte explicando. Ya fue registrado. No se trata de ocultar lo humano. Se trata de entender cómo se lee. La lectura ajena no es neutral. En última instancia, la emoción no es una debilidad personal. Es una ventaja mal situada. Y toda ventaja fuera de lugar se vuelve costo. El orden no elimina lo emocional. Lo redistribuye según utilidad. Y esa redistribución nunca es simétrica. El sistema no responde a lo que se siente, sino a cómo se manifiesta. La diferencia es operativa y rara vez se corrige a tiempo. La emoción visible introduce ruido en cadenas de decisión que dependen de continuidad. El ruido obliga a simplificar. La simplificación elimina excepciones. No es que la emoción sea irracional, es que acelera procesos que requieren demora. El sistema penaliza esa aceleración. En estructuras jerárquicas, cada gesto es leído como indicador de costo futuro. La emoción intensa sugiere gasto. El gasto reduce atractivo funcional. La mayoría cree que el problema es perder el control. En realidad, es mostrar dónde se pierde. Eso convierte el punto débil en referencia. Una referencia compartida nunca permanece neutral. Se integra al mapa colectivo. Y el mapa orienta conductas ajenas. Las emociones expresadas crean precedentes. El precedente ajusta expectativas. Las expectativas reordenan roles. No es porque alguien quiera dominar, es porque los sistemas asignan funciones según estabilidad percibida. La percepción pesa más que el desempeño previo. Una emoción recurrente fija identidad social. La identidad social limita movimientos futuros.
El límite rara vez se anuncia. Se suele pensar que insistir aclara. Insistir emocionalmente desgasta. El desgaste debilita posición. Cuando una emoción se repite, pierde valor informativo. Se vuelve fondo. El fondo se ignora o se gestiona. La gestión emocional externa no busca aliviar. Busca neutralizar impacto. Neutralizar no implica comprender. En términos de poder, comprender es costoso. Neutralizar es eficiente. El sistema elige eficiencia. Maquiavelo, interpretado desde la lógica funcional, entendía que las señales visibles crean dependencias. La emoción es una señal de alta intensidad. Alta intensidad reduce margen de maniobra. Caso: dinámica de grupo social. Una persona reacciona con enojo ante pequeñas fricciones. El grupo ajusta su conducta alrededor de esa reacción. No confronta el fondo del problema. Evita el detonante. La evitación reconfigura el centro. Con el tiempo, las decisiones se toman sin consultar a quien desborda. No por castigo, por previsión. Aquí la cuestión no es quién tiene razón, sino quién deja de ser considerado cuando la fricción aparece. La emoción visible genera anticipación defensiva. La defensa altera la comunicación. La alteración produce distancia. La distancia no se explica, se normaliza. Y lo normalizado deja de cuestionarse. Muchas personas interpretan esa distancia como incomprensión ajena. El sistema la interpreta como ajuste automático. No hay mensaje oculto. La emoción reduce la ambigüedad interna, pero aumenta la ambigüedad externa. El sistema evita ambigüedades externas. Una emoción expresada obliga a tomar postura. Tomar postura implica costo político. El sistema prefiere no hacerlo. Por eso lo emocionalmente cargado se desplaza, se rodea, se deja al margen. No es exclusión abierta, es redistribución silenciosa. La forma más estable de control. En negociaciones complejas, la emoción actúa como ancla involuntaria. Fija un rango. El rango se explota. Quien muestra frustración, muestra límite. El límite invita a presión. La presión no necesita palabras. Caso: negociación prolongada. Una parte expresa cansancio y deseo de cerrar. La otra alarga el proceso sin modificar términos. No hay conflicto explícito, hay espera calculada. La espera transfiere costo. Aquí no se discute ética, sino quién sostiene el desgaste cuando el tiempo se estira. La emoción acelera el deseo de resolución. El deseo reduce resistencia. La resistencia baja cambia el equilibrio. El sistema no crea la debilidad, la identifica y la incorpora al cálculo. Se suele creer que ocultar emociones es manipulación. En realidad es reducción de señales. Menos señales, menos interferencias. La interferencia emocional no solo afecta al portador, reordena al entorno. Ese reordenamiento es duradero. En relaciones afectivas, la emoción constante redefine el contrato implícito. Uno se vuelve gestor del estado del otro. Eso cambia la simetría. No se declara dominio, se ejerce por omisión. La omisión es invisible. La emoción intensa crea dependencia interpretativa. Todo se lee a través de ese filtro. El filtro distorsiona. Maquiavelo, como marco analítico, sugería que mantener posición exige controlar percepciones, no intenciones. La emoción expuesta es percepción cruda. Cruda no significa útil. El control por señal es más efectivo que el control por fuerza. La emoción es una señal fuerte, y las señales fuertes atraen control. La mayoría no pierde influencia de golpe. La pierde por acumulación de microexposiciones. Cada una parece irrelevante. El sistema suma, no perdona ni castiga, solo ajusta. Cuando alguien se emociona, el entorno aprende algo sobre sus umbrales. El conocimiento de umbrales reduce incertidumbre. Reducir incertidumbre favorece a quien observa. Observar sin ser observado es una ventaja estructural. La emoción visible rompe esa asimetría. La devuelve al centro. Se cree que la transparencia genera confianza. En sistemas de poder, genera mapas. Los mapas permiten anticipar.
Anticipar equivale a intervenir antes. Intervenir antes reduce conflicto. El sistema prioriza eso. No hay intención maliciosa necesaria. La dinámica opera sola, como cualquier mecanismo de ajuste. La emoción, cuando se expone, se convierte en variable externa. Las variables externas se optimizan. Optimizar implica reducir impacto. Reducir impacto no implica respetar origen, solo resultado. El origen se vuelve irrelevante. Por eso muchas emociones genuinas terminan neutralizadas. No porque sean falsas, sino porque son visibles. El orden no teme a la emoción. La usa como indicador, y el indicador redefine posiciones sin anunciarlo. El sistema no necesita emoción para operar. La emoción es solo una fuente adicional de información. Cuando aparece no se evalúa por su causa, se evalúa por su efecto. El efecto determina el ajuste. La emoción visible acorta el ciclo de lectura social. No hay interpretación profunda, hay respuesta automática. Eso produce una ilusión peligrosa, la ilusión de haber sido escuchado. En realidad, solo se fue clasificado. Clasificar reduce complejidad. Reducir complejidad ahorra recursos. El sistema siempre elige ahorro. No es que la emoción sea castigada, es que queda fuera del circuito estratégico. Lo estratégico exige opacidad. La opacidad no es engaño, es reserva de información. Y la información retenida conserva valor. Una emoción expuesta pierde valor instantáneamente. No puede volver a ser moneda. Ya circuló. En estructuras de poder, lo que ya circuló se devalúa. Se asume conocido. Y lo conocido se gestiona, no se negocia. Muchos creen que expresar emoción genera influencia moral. La influencia moral no pesa sin costo estructural. El sistema no paga con moral, paga con posición. Y la posición se protege reduciendo riesgos. La emoción es riesgo. Riesgo no por intensidad, sino por imprevisibilidad. La imprevisibilidad altera planes ajenos. Cuando alguien altera planes, se le limita acceso. No por rechazo personal, por protección del flujo. El flujo es más importante que el individuo. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Maquiavelo, leído como analista del orden, entendía que el poder se conserva evitando sobresaltos. La emoción crea sobresaltos. Eso la vuelve funcionalmente indeseable. No se elimina, se encierra, se redirige. La emoción aceptada es la que se puede canalizar, la que no, se margina. La diferencia es técnica. En entornos profesionales, la emoción fuera de marco redefine reputación. No importa la competencia previa. La señal reciente pesa más. La memoria del sistema es corta pero selectiva. Recuerda lo que interrumpe, olvida lo que fluye. Una interrupción emocional se vuelve referencia. La referencia guía decisiones futuras, sin consulta. Caso: comité de evaluación. Una persona reacciona con frustración ante una crítica menor. La evaluación cambia de contenido a riesgo. No se discute desempeño, se discute estabilidad. La estabilidad decide. Aquí el punto no es la crítica, sino quién dejó de ser opción cuando surgió tensión. La emoción no invalida capacidades, las desplaza de prioridad. Eso es suficiente. En relaciones de largo plazo, la emoción repetida crea guiones. El guión asigna roles. El rol limita margen. Quien ocupa el rol emocional pierde el rol decisorio. No por castigo, por coherencia del sistema. La coherencia exige que cada pieza sea predecible. La emoción introduce variación. La variación se corrige. La corrección no siempre es visible. A menudo es ausencia. Ausencia de invitación, de información, de consulta. La ausencia es una forma limpia de control. No genera resistencia directa. Se normaliza rápido. Muchos interpretan esa ausencia como distancia afectiva. El sistema la produce como ajuste funcional. No hay mensaje personal. La emoción visible también altera jerarquías informales. Quien se expone pierde ventaja observadora. Queda dentro del campo. Estar dentro del campo implica ser leído constantemente.
Ser leído reduce libertad de movimiento. Cada gesto pesa más. La emoción contenida no libera, pero protege margen. El margen permite elegir cuándo intervenir. Elegir cuándo es más relevante que elegir cómo. El sistema responde al tiempo, no a la intención. La emoción desordena el tiempo. En dinámicas de grupo, quien reacciona rápido pierde control narrativo. La narrativa pasa a manos ajenas. Eso redefine sentido. No se necesita manipulación consciente. La estructura actúa sola, como un mecanismo de equilibrio. La emoción colectiva funciona igual. Se permite hasta cierto umbral. Luego se absorbe. La absorción convierte energía en ruido de fondo. El ruido no transforma, solo acompaña. Se cree que la emoción moviliza cambios. En la mayoría de los casos, acelera cierres superficiales. El cambio profundo requiere silencio operativo. Silencio no como represión, como latencia. La latencia conserva potencial. Maquiavelo aparece aquí como referencia analítica. Mantener posición exige administrar percepciones. La emoción desbordada cede esa administración. Eso debilita sin conflicto. Caso: grupo social informal. Una persona expresa constantemente malestar y necesidad de validación. El grupo ajusta interacción para minimizar impacto. No hay confrontación, hay reducción de contacto. La influencia se diluye. Aquí no se juzga la necesidad emocional, sino quién se vuelve prescindible cuando la carga aumenta. La emoción intensa genera dependencia inversa. Quien expresa depende de la respuesta. Quien observa gana margen. El margen se traduce en poder blando. No se nota, pero opera. El poder blando no se declara. Se ejerce por omisión y timing. La emoción facilita ambos. En sistemas complejos, lo que no puede ser anticipado se excluye del centro. La emoción es difícil de anticipar, por eso se desplaza. No hay moral en esto. Hay estructura. La estructura no negocia. La mayoría de las personas no pierde posición por una sola emoción. La pierde por acumulación de exposiciones. Cada una parece menor. El sistema no advierte, registra y actúa cuando el patrón se consolida. Una emoción visible no es un error. Es información entregada sin control. La información sin control siempre tiene costo. El costo no siempre es inmediato. A veces se paga en oportunidades no ofrecidas. Eso no se percibe como sanción. Por eso el mecanismo es eficaz. No genera resistencia abierta, solo redistribuye. El orden no se sostiene suprimiendo emociones. Se sostiene ubicándolas fuera del centro decisorio. Esa ubicación define trayectorias. Al final, la emoción no es una debilidad en sí misma. Se convierte en vulnerabilidad cuando ocupa un espacio que el sistema lee como operativo. Y en ese punto, deja de ser experiencia interna para transformarse en un factor de ajuste estructural permanente.